Bienvenido a nuestro vídeo sobre la batalla de Gaugamela, un evento que daría forma al futuro de imperios poderosos, y es ampliamente considerado como una de las batallas más cruciales de la historia. Tras las fallidas invasiones persas de Grecia en el 490 y el 480 a.C., los griegos se sumieron en una serie de guerras internas de las que se alzó vencedor el reino de Macedonia, cuyo rey Filipo II aspiraba a convertirse en soberano de todo el mundo heleno. El próximo paso en su campaña de conquista era liberar las ciudades griegas de Asia Menor bajo control persa, pero su asesinato en el 336 a.C. dejó la invasión en manos de su hijo Alejandro, un joven de 20 años con grandes sueños de dominación global. Alejandro aspiraba a más que su padre, pues su objetivo era conquistar el imperio persa, el más grande del mundo conocido. Por ello cruzó el Helesponto con un ejército greco-macedonio, y aplastó a los sátrapas persas en el río Gránico, victoria que puso Asia Menor a sus pies. Luego continuó hacia el este, derrotando al propio gran rey Darío III en la batalla de Isos, tras lo cual capturó la ciudad de Tiro, y fue aclamado como faraón e hijo de Zeusamón en Egipto. Darío aprovechó este breve interludio en las hostilidades para reunir en Mesopotamia una ingente hueste de 134.000 hombres, con los que defender el corazón de su reino, a los que Alejandro solo podía oponer unos 47.000 efectivos. Tras cruzar el desierto sirio, el macedonio sorteó los intentos persas de impedir que cruzara el Éufrates y el Tigris hasta que se encontró cara a cara con el ejército persa en la llanura de Gedrosia. El campo de batalla había sido elegido por el propio gran rey, quien había despejado el terreno de piedras para asegurar que sus carros de guerra falcados tuvieran libertad de movimientos. Parecía un suicidio atacar a semejante horda en un terreno tan expuesto, de modo que los generales de Alejandro le suplicaron que se retirara o atacara durante la noche por sorpresa. Sin embargo, el joven rey tenía un plan con el que derrotar a los persas, ir a por Darío en persona, cuya huida o muerte supondría la desmoralización del enemigo como en Isos. Esta tarea recaería en el propio Alejandro y su guardia de compañeros a caballo, quienes junto con un destacamento de hostigadores desharían la izquierda enemiga, cayendo entonces sobre el flanco persa en tanto que la falange macedonia mantenía a raya al enemigo en el centro con sus picas de 5 metros de largo. La noche antes de la batalla los persas permanecieron en alerta temerosos de un ataque nocturno, nerviosismo que no hizo más que aumentar cuando un eclipse cubrió la luna, el símbolo tradicional de los reyes persas desde la fundación del imperio. Parecía que los mismos dioses hubieran decretado el fin del reinado de Darío. Como su ejército estaba superado en número 5-1, Alejandro engañó a los persas con un despliegue tradicional de infantería en el centro y caballería en los flancos, pero cuando empezó la batalla inició un rápido desplazamiento hacia la derecha retrasando su flanco izquierdo. Llevó así a cabo un movimiento oblicuo que dejó a la mitad del ejército persa sin oponente, al tiempo que protegía su débil izquierda, en el punto más alejado de su ataque en diagonal. Darío envió a sus 100 carros de guerra contra la falange, al tiempo su flanco izquierdo perseguía a Alejandro y sus compañeros, quienes parecían alejarse de la batalla con la intención de rodear a los persas. Esto abrió un hueco en el despliegue persa por el que cargó el rey macedonio y la mitad de sus guardias, al tiempo que sus arqueros y el resto de la caballería neutralizaban a los catafractos escitas que les habían salido al paso. Justo en ese momento los carros falcados llegaron al contacto con la falange, pero los que no fueron abatidos por los hostigadores se encontraron con que los macedonios abrían filas y les dejaban pasar, de manera que fueron abatidos en retaguardia sin causar apenas bajas. Tras eliminar este peligro, la falange recuperó la formación y siguió con el avance contra los infantes persas, ensartándolos en un infranqueable muro de picas. El momento decisivo llegó cuando Alejandro, encabezando a su guardia formada en cuña, cargó contra los inmortales de Darío. Equipados con lanzas a 2 manos cuyo alcance era superior al del enemigo, los compañeros destrozaron a la guardia persa e incluso mataron de un tiro de jabalina al auriga de Darío, quien aterrorizado tomó las riendas de su carro y se dio a la fuga. La huida del gran rey sembró el pánico entre los persas, muchos de los cuales creían que su soberano había caído al confundirlo con el conductor, de manera que todo el centro enemigo se unió a la desbandada. Darío solo se salvó de ser capturado por la llegada de un mensajero del flanco derecho macedonio, cuya desesperada situación obligó a Alejandro a acudir en su ayuda con la caballería. Una batalla que parecía perdida de antemano se convirtió en un magnífico triunfo gracias al genio de Alejandro, quien con la pérdida de solo 1.500 hombres destruyó al ejército enemigo infligiéndole 40.000 bajas. Tras la victoria el joven conquistador marchó sobre Babilonia, donde la mayoría de nobles persas le ofrecieron su sumisión mientras Darío escapaba a las provincias orientales de su imperio. Allí encontraría su fin perseguido por el rey macedonio. Mientras Darío escapaba, su imperio quedó destrozado y su glorioso reinado disminuyó.
La mayor parte del crédito fue para el joven rey macedonio cuyo coraje indomable, brillantez estratégica y fenomenal comprensión del campo de batalla cambiaron el rumbo a su favor. Alejandro, sin pretensiones justas, se sentó en el trono después de haber vencido un imperio. Sin embargo, con la grandeza de Persia mirándolo a la cara, no se regocijó del todo por su victoria. La caída de Darío no trajo la paz al rey macedonio, pero sí lo convirtió en el conquistador indiscutible del mundo conocido. Casi inmediatamente después de esta humillante derrota, Darío intentó reagruparse y reunir otra fuerza para enfrentarse al resistente y ahora poderoso Alejandro. Esto llevó a nuevos enfrentamientos, siendo el más largo y culminante la batalla de Arbela. Sin embargo, los intentos de Darío fueron inútiles y con su muerte, la dinastía aqueménida se derrumbó. Desde ese día crucial en Gaugamela hasta el final de su reinado, Alejandro permaneció como una presencia constante en el reino oriental, extendiendo su imperio a los vastos territorios de España, Egipto, Turquía, Persia y más allá. Sin embargo, ninguno recuerda ni define tanto la contundente victoria de Gaugamela, el día en que Alejandro triunfó no solo sobre un emperador, sino sobre un antiguo imperio. En retrospectiva, la batalla de Gaugamela, como acontecimiento que alteró la historia, hizo mucho más que decidir quién ejercería el cetro de poder. Compró la línea del delantero Charles Oman. De todas las batallas libradas a lo largo de los siglos, hay una sola que constituye un hito, un punto de inflexión en la historia. Y sigue haciendo honor a este nombre, incluso hoy. Gaugamela, no solo como campo de batalla, sino como punto de inflexión en la historia, es conocida por sus implicaciones duraderas. El resultado de la batalla allanó inequívocamente el camino para que Alejandro, un hombre de ascendencia macedonia, forjara un imperio poderoso. Y de las ruinas del imperio aqueménida surgió la era helenística, un período de importante intercambio cultural. El significado de Gaugamela trasciende la palabra escrita. Su cuento resuena no solo en las crónicas históricas sino también en la poesía, la pintura e incluso en la conciencia colectiva de las personas. Las representaciones de esta gran escena, desde grandes frescos hasta pinturas en miniatura, han sido un tema recurrente a lo largo de siglos y civilizaciones, lo que subraya su importancia duradera. El campo de batalla de Gaugamela, que alguna vez fue testigo de un elocuente choque de armas e imperios, ahora permanece inactivo, trascendió un testimonio silencioso de acontecimientos trascendentales. Pero su significado no ha disminuido, y su resonancia continúa resonando en los anales de la historia, recordándonos la batalla que remodeló el mundo. Han pasado más de 2 milenios desde la conclusión de ese gran día. Sin embargo, el relato de la batalla de Gaugamela sigue siendo imperecedero en los anales de la estrategia militar, y en las páginas de la memoria humana. Simboliza la búsqueda eterna de poder y dominio, el ciclo interminable de ascenso y caída, el valor inmortal y el espíritu indomable de los grandes guerreros que una vez cruzaron sus terrenos sagrados. Los ecos de la famosa jactancia de Alejandro se han calmado hace mucho tiempo, pero sus palabras continúan resonando a lo largo de la historia. No podré conquistar hasta convertirme en rey, pero seré general. Gaugamela, sin embargo, es un testimonio de que Alejandro, el joven general, realmente se había convertido en rey ese día, un verdadero rey del campo de batalla, allanando el camino hacia el título que le recordamos con Alejandro Magno. Hoy, cuando recordamos la batalla de Gaugamela, no solo recordamos el poderoso choque entre los imperios persa y macedonio, o las impresionantes tácticas expuestas o el heroísmo vencido y la audacia victoriosa. Recordamos, más que todo, a los humanos detrás de la guerra, su dignidad, su anhelo y su voluntad inmortalmente convincente de dejar una huella indeleble en el tapiz de la historia humana. Así, Gaugamela vive no como un episodio oscuro en la historia de la humanidad sino como un brillante testimonio de resiliencia, audacia y determinación humanas, un legado duradero que continúa inspirando a la humanidad en la búsqueda incesante de la verdad, la sabiduría y la comprensión. El destino tejió intrincadamente los destinos de estos guerreros ese día en Gaugamela. Alejandro se levantó como una fuerza indomable y Darío se encontró con su ruina. Con el suelo empapado de sangre, los gritos de victoria resonando en las montañas y el atardecer proyectando largas sombras, Gaugamela fue un testigo silencioso de la naturaleza inexorable del destino. El sol poniente significó no solo el final del día sino también la conclusión de un capítulo de la historia de la humanidad. Un capítulo que pintó el lienzo no solo con los colores del conflicto, sino también con los del coraje, la resiliencia y el espíritu humano inquebrantable. Así como el polvo se asentó en el campo de batalla de Gaugamela, también lo hizo el grandilocuente desafío de Persia. Cuando el sol se puso bajo el gobierno de Darío, también surgieron las sombras de la noche en el mundo del imperio aqueménida. Mientras la luna llena brillaba esa fatídica noche, también la estrella de Alejandro Magno se elevó con una gloria incandescente. La batalla de Gaugamela, como una perla, enclavada en el vasto mar del conflicto humano, destaca por su grandeza única,
su impacto decisivo y su significado duradero. Sigue siendo una piedra de toque para la estrategia militar, y un modelo para la ambición implacable de la humanidad. Gaugamela no es solo un recordatorio de guerras y victorias antiguas, sino un reflejo de la naturaleza humana, nuestro hambre constante de más, de conquistar, de levantarnos y de establecer nuestro poder. Como tal, Gaugamela resiste la prueba del tiempo no puramente como un campo de batalla, sino más bien como un espejo social, una antología de audacia humana. Los monolitos de Gaugamela pueden haberse desmoronado, los riachuelos pueden haber saciado la sed del tiempo, los campos pueden ser arados ahora, pero las lanzas oxidadas y los restos destrozados continúan encendiendo el fuego de la curiosidad, el poder del valor y el anhelo de justicia. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.